Muy buenos días, mis amados hermanos. Una vez más damos la bienvenida, o les doy la bienvenida nuevamente a la clase del Catecismo de Heidelberg. En 2 de Timoteo 3:16 la palabra de Dios dice, es un versículo muy conocido, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, mis amados hermanos, todos los días aprendemos de la palabra de Dios, pero hoy, en especial junto con mis hermanos, al venirnos acá a reunir alrededor de su palabra, el propósito de nuestro Dios, el plan de Dios, es que revela su palabra, se revela a sí mismo a través de su palabra, con el cual nosotros somos entrenados, o mejor dicho, enseñados, corregidos, y somos enviados para hacer lo que Dios nos ordena que hagamos. Es la extensión de su reino. Por eso es tan importante el estudio de las Escrituras, muy importante estar aprendiendo de los maestros, de nuestros pastores, y hablo de las iglesias. Así que, mis amados hermanos, en el día de hoy, un tema muy bonito, muy importante. Ya hemos entrado en el domingo anterior sobre ya el tema de la justificación. Entonces, en el día de hoy, en la diapositiva, ¿sí están viendo la pregunta? ¿Cómo eres justo ante Dios? De acuerdo, entonces la pregunta 60 del Catecismo de Heidelberg. ¿Cómo eres justo ante Dios? ¿Pueden leer la respuesta fuertemente, hermanos, si es tan amable? Por la sola verdadera fe de Jesucristo, de tal suerte que, aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos, y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia, Dios me imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado. Antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal que yo abrace esta gracia y beneficios con verdadera fe. Muy bien, entonces estamos en el énfasis que vamos a tener en el día de hoy, mis amados hermanos, es algunos conceptos, y más que todo conceptos, es lo que las Escrituras enseñan respecto a este tema, de cómo, respondiendo a la pregunta que hace el Catecismo, la pregunta 60 del Catecismo de Heidelberg, de cómo eres justo ante Dios. Teniendo eso en cuenta, mis amados hermanos, entonces vamos a empezar a hacer el desarrollo, aprendiendo en el día de hoy sobre esto tan importante que son para nosotros los creyentes, ya que sabiendo también esta verdad y esta doctrina nos fortalece y nos ayuda también a crecer más en la fe de Dios. Hago la pregunta, ¿qué entienden por justificación? Amada iglesia, vamos a estar interactuando, vamos a estar participando. Lo que ustedes entiendan en cuanto a lo que yo estoy preguntando, me pueden decir. ¿Qué entienden por justificación de Dios? Específicamente, ¿sí? La respuesta contesta que es la acción que hizo Jesucristo para mostrarnos justos delante de Dios. La obra de Cristo. La obra de Cristo. ¿Algún otro hermanita? ¿Mi hermana? ¿Otro hermano? ¿Qué entienden por justificación de Dios? Justos, acto de misericordia.
Acto de misericordia. Un acto. Por Iván. Somos declarados justos por el sacrificio que hizo Cristo por su iglesia. Listo. Mire lo que vamos a organizar. Vamos a ordenar. El acto del Señor Jesucristo son evidencias que tiene el juez para justificar a alguien, ¿cierto? Entonces, ¿qué es justificación? Porque lo que me están diciendo son las evidencias que Dios tiene. Declararnos justos. Exactamente, ¿sí? ¿Sí ven? Porque mire, si nosotros decimos la justificación en la obra que hizo en el Señor Jesucristo, en cierta forma, esas son las evidencias que tiene el juez. Si nosotros vamos a tener en tema, ¿sí?, de los forenses recompilan todas unas evidencias, probables, contundentes, las cuales tiene el juez, para que aquel que está en juicio, sí, está en la corte, ante el juez, Dios pueda tomar una decisión o un dictamen. Entonces, La sentencia. de acuerdo, entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es justificación de Dios? La sentencia del juez. Que nos declara justos. Él nos declara justos, inocentes por el acto sacrificial del Señor Jesús. No, estas son las evidencias. Estamos en el acto del juez. El juez, centrémonos en el juez. Dios es juez, ¿cierto? Es la sentencia dictada por el juez. Ajá. Muy bien, entonces ahí tenemos nosotros, sí, ya está en la diapositiva la respuesta. Es el acto. Sí, es el acto libre y soberano. Estamos nosotros hablando de lo que es Dios. Estamos, para poder entender este tema tan importante de la justificación y poder decir cómo somos nosotros justos ante Dios, es muy importante tener claro esta posición y esta doctrina de la cual nosotros aprendemos de que Dios es juez y por lo tanto, como Él es juez, Él es justo. Y si nosotros estamos teniendo más claro lo que es la justificación de Dios, entonces estamos refiriéndolo a lo que Dios hace para justificarnos, ¿cierto? No tanto a la obra de Cristo, que esto es muy importante tenerla en cuenta, pero recordemos que estas son las evidencias que tiene el juez para poder decir, tú eres justo. Entonces es que el acto o la acción del juez de Dios libre y soberana, la cual declara, o sea, ya estamos en el momento en que Él ya da el dictamen. Dictó la sentencia. Sí, declara legalmente, legítimamente, esto es muy importante. ¿Por qué es legal? Porque no hay otra autoridad por encima más de esta. Solamente hasta aquí llega y lo que Él diga, esto sucede o esto se hace. Esto es teniendo en ese orden lo que es importante, la soberanía que tiene el juez en ese momento en el cual va a declarar a una persona justa. No inocente, es distinto. Justa. Justa. ¿Correcto? ¿Y cuál es la diferencia? Inocente, es justo. Es que, ¿cuál es la diferencia entre justo e inocente, cierto? Ajá. Lo que sucede es que inocente es aquella persona que no ha cometido o no comete ningún delito. Y si nos ve a nosotros justos, nos ve ¿por qué? Porque nos hemos pecado o no hemos cometido algún pecado. ¿De acuerdo? Entonces no somos inocentes en ese orden de ideas. Entonces, eso es diferente. Pero no somos inocentes, es decir, somos culpables, Ajá. pero somos declarados justos porque alguien pagó, digamos, Muy bien. ¿la qué? ¿Cómo se llama? Lo que la ley demanda como paga de la transgresión de la ley. Sí, hay una diferencia entre inocente e injusto. Inocente es aquel
O sea, aquel que es declarado inocente es aquel que pasó por el juicio y el juez dice no se le encontró ningún acto por el cual se le podría imputar cargos, Ujú. porque no ha cometido Ningún delito. pero ha pasado por un juez. Aquel que es declarado justo es aquel Pasa por el juez, sí. pasa por el juez, puede que haya hecho una transgresión, pero él ha saldado su deuda con la ley y él es declarado justo. Es declarado justo. Viene siendo totalmente diferente. Por eso nosotros no somos inocentes. Correcto. Estábamos hablando con mi pastor de un ejemplo para tener más claro el tema de lo que es justo. Y es que decíamos o tomábamos como un ejemplo de que yo le presto la motocicleta a alguien y esta persona la daña. Por alguna razón se estrelló o algo pasó. Ahora, ¿qué sucede? Esta persona va y me entrega la motocicleta con ese daño, pero no me dice nada, o no dice cuánto cuesta, o venga, yo se la arreglo, todas las cosas, sino que me la entrega de tal manera que yo... Pide perdón. Exacto, y solamente puede decir, perdóname, yo lo dañé, pero todas esas cosas. Ahora, este ejemplo que estábamos relacionando es que yo tomaré la decisión de perdonarle la deuda, de perdonarle, lo que él me está diciendo. Perdóname por haberle dañado tu moto. ¿Qué es lo que sucede? Pero es que el diácono, usted le puede decir, sí, yo lo perdono, pero me tiene que pagar. Pero igual Entonces, él asume exacto. la pérdida del tiempo, Ah, ok. el daño, Exacto. Eso ya no sé. queda como nueva. O sea, el que perdona siempre Va a asumir el pago de la el pago. transgresión. Entonces, lo que nosotros entendemos por justo es que sea que la persona pague, ¿sí? La que hizo el daño de la moto, pague el daño, o la persona diga, listo, yo asumo ese daño. Sí, está como más claro a lo que es ser justo, o sea, a lo que es la diferencia entre justo e inocente. Justo tiene que alguien pagar para que sea justo. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy. Entonces, justificación. Si un hermano, por favor, les pueda explicar a los hermanos que están llegando, si puede retroceder antes las diapositivas, mucho mejor. Muy bien. Porque hay hermanos que están llegando. Un hermano que por favor pueda explicarle a mis hermanos que están llegando. Pero primero voy a preguntarle a ellos que han llegado. Y un hermano que por favor pueda decirles qué hemos aprendido o hemos entendido en este día de hoy hasta ahora. Mis hermanos que están llegando. Y están llegando con almuercito y todo. Mi hermana. ¿Verdad que no se puede nombrar o llamar a alguien, cierto? Una de mis hermanas que me pueda decir qué ha entendido por justificación de Dios. Las que han llegado. Han llegado 3 últimamente, bueno, las que siguen después de la esposa de mi pastor. La que está mirando atrás. No, ¿qué ha entendido? ¿Qué ha entendido mi hermana por justificación de Dios? No sé, por la tema de grabación o cuál. Derechos de autor. No, mentiras. Bien, mi hermana Jenny, cuéntame. Justificación que es cuando alguien paga por una transgresión de la ley. En este caso, pues nosotros somos justos porque Jesucristo pagó por nuestros pecados. Por acá otra hermanita que ha venido. Bienvenida a la clase de escuela dominical. Todos estamos hablando en el día de hoy a mis hermanos que están llegando sobre el tema de la justificación de Dios. Y la pregunta que hoy estamos desarrollando es: ¿cómo eres justo ante Dios? Entonces estoy en este momento, mis amados hermanos, haciendo una pregunta para poder nosotros tener claridad de qué nosotros estamos creyendo sobre el tema de la justificación de Dios. Mi hermana Jenny me decía que es el acto de Cristo. Sí, pues que es que usted explicó
justicia es alguien que paga la transgresión que uno, por ejemplo, haya cometido. Y en el caso de nosotros somos justos por Jesucristo que pagó por nuestros pecados. Bien. Bien, entonces, mi hermana, que los hermanos que estaban acá ya al inicio puedan decirles con más precisión y exactitud qué significa justificación de Dios a mis hermanos que están llegando en estos momentos. ¿Un hermano? La justificación Escuchen, mis amados hermanos. es el acto libre y soberano de Dios de declararnos legalmente justos por medio pues, de nuestro Señor Jesús, por la fe en el Señor Jesucristo. Que aprendimos que justificación inocente es diferente. Ser inocente Justo y inocente es diferente. son distintos. Son diferentes. Entonces, mis amados hermanos, lo que estamos comprendiendo es que la obra del Señor Jesucristo son evidencias que tiene el juez, pero eso no es justificación. La justificación de Dios es el acto soberano, legal, que Dios declara, o sea, es la declaración del juez que hace que le da a una persona y le dice, eres justa. Porque ya tiene las evidencias. ¿Cuáles son? Las que el Señor Jesucristo hizo. Que es lo que estábamos nosotros hablando, que cuando alguien daña algo, un bien, ¿qué es lo justo? Pagar. Que pague, ¿cierto? Pero como esta persona no tiene la capacidad, la economía, el dinero para poder pagar el daño de este bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué puede pasar? Si no puede pagar y solamente puede decir, Señor, amo, no tengo cómo pagar, ¿qué hacemos? Pero esta persona tiene que ser justificada. ¿Cómo puede ser? Por el perdón. Perdonó su deuda. O sea, Pero antes de eso, ¿qué sucede? Antes del perdón de la deuda, ¿qué tiene que suceder? Alguien tiene que pagar, porque lo justo es que resarcir, entiendan esto, resarcir por el daño. ¿Perdona? Entonces, si el amo asume, porque el bien que se dañó tiene que estar nuevamente buenecito, sea que lo pague el que lo dañó o sea el mismo dueño de ese bien que asuma el arreglo o todo lo que tenga que volverlo para que quede nuevamente bien nuevo. Entonces, ahí es donde si esta persona asume esta deuda, le dice, bien, tú no me debes nada. Declara que esta persona no debes nada. Ese es el acto que Dios hace en su corte, en la corte, en donde nosotros estamos y nos dice a nosotros, ustedes ya no me deben absolutamente nada por quebrantar mi ley. Eso es justificación. El acto que Dios hace en ese momento de decir, tú eres una persona que no me debes absolutamente nada. Entonces ya nosotros entendemos por qué nosotros sí somos justificados, porque hay alguien que sí pagó y no es algo que se quedó en impunidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este momento referente al tema? ¿Quedó claro lo que es justificación? Mis amados, ¿Qué es justificación? Pregunta. ¿sí? Ahora sí que es justificación. Digan mis hermanos, no sientan miedo. Diga, entendí, justificación es esto. Justificación es el acto en el que Dios nos declara justos, cuando Él dicta la sentencia. Muy bien. Es la declaración soberana, libre, legal o legítima de Dios declarar a alguien justo. Eso es justificación. No es más. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, de esta manera vamos a seguir con las... Y vamos a buscar un versículo. Antes, ahí en el versículo, para nosotros tener claro lo que es, en cierta forma, la justificación o el acto que Dios ha hecho.
Un hermano que por favor busque Romanos capítulo 8 versículo 3, aunque ahí está, pero vamos a abrir las escrituras. 8:33. Sí, sí, 8:33. Porque ya con esto, mis amados hermanos, entendiendo claramente lo que es la justificación de Dios, a nosotros ya nos va a dar esa confianza y nos va a dar sentido el por qué nosotros estamos acá en el día del Señor, reunidos, el por qué nosotros somos creyentes. Entonces esto es tan importante tener en cuenta que ciertamente es el acto soberano de Dios en donde Él declara legítimamente a una persona que es justa. Y ya. ¿Qué dice Romanos? Capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Sí, siga. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Muy bien. Hace la pregunta en Pablo cuando escribe a la iglesia en Roma. Hace la pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Recuerden que siempre va a haber alguien que nos va a estar juzgándonos, nos está criticándonos, pero aquí Pablo lo que está diciendo, entiendan esto, mis amados hermanos, de Dios es la justificación. Si Dios justifica, entonces, ¿quién nos va a juzgar? Esa es una plena seguridad, mis amados hermanos, que debemos tener. Porque ya Dios nos declaró a nosotros, mis amados hermanos, en este momento tenemos la certeza, la confianza de que Dios ya nos declaró justos legalmente. Eso es muy importante. Ahora esto es lo que hace Pablo. Y si ya Dios nos ha declarado justos, entonces ¿quién nos juzgará? Si Dios ya nos justificó. Eso es muy importante y nos ha de tener a nosotros tanta confianza, tanta alegría, que pese, porque en la respuesta de esta pregunta, dice que pese a nuestras debilidades o inclinaciones a transgredir la ley de Dios, pero hay una certeza y una confianza que solamente Dios nos ha otorgado, y es que Él nos ha declarado justos. Dios nos ve justos. Una pregunta, es pregunta. Si Dios nos ha declarado justos, estoy poniendo un condicional, ¿es una licencia para que yo pueda pecar? Porque si yo soy declarado justo hoy, mañana, quiere decir que el perdón de Dios está sobre mí. Entonces, por decir, el próximo domingo yo no puedo venir, o más tarde puedo mentir, o puedo matar a alguien y sigo siendo justo. Muy bien. No, pastor, porque ahí estaría no solamente abrogando la ley, que aunque nos declare justo, nosotros tenemos que cumplir la ley. Sí, pero ¿qué significa el que me declare justo? Y si eso es una carta blanca de impunidad. Es que yo digo, yo sé que soy justo en la eternidad cuando esté con Dios, pero aún aquí tú eres justo. Claro. Yo soy pecador. Yo no puedo decir que tengo el concepto y que me voy a seguir pecando porque ya estoy mintiendo. O sea, soy responsable. Sí, pero ¿qué significa eso? O sea, Sí. Mira, mis amados hermanos, algo muy importante. Porque nosotros no tenemos que desviarnos en el acto de que, como de ahora Dios nos ha declarado justos, yo tenga esa libertad de estar transgrediendo la ley de Dios. Mire que en las escrituras habla de que solo por el hecho de que ya soy justificado y estoy en Dios, y aún porque peco, yo tengo que ser consciente
de que tengo que ser disciplinado y azotado por Dios, que es nuestro Padre. Eso no va a cambiar el acto eterno que ya Dios, que antes de la fundación del mundo, esto es algo muy importante que tengamos en cuenta. En la siguiente diapositiva, si lo vamos a estar viendo, muy importante esto. Dios ya ha establecido justificar a sus elegidos, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Esto es muy importante, mis amados hermanos. Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo declarar legalmente a sus elegidos. ¿Los elegidos desde cuándo están? Desde antes de la fundación del mundo. Declarar a estos que están antes de la fundación del mundo justos. Bueno, hay que ordenar un poco las ideas. Justificación, dice en pantalla, es el acto de la libre y soberana gracia de Dios de declararme legalmente una persona justa. Y eso es a partir de que yo creo. Recuerden que eso está ligado a la justificación a otro acto de Dios que se llama la regeneración. Y la regeneración tiene que ver con ser una nueva criatura. Tiene que decir que soy una criatura diferente a la que yo era antes de Cristo. Yo voy a presentar lucha y pelea contra el pecado que mora en nosotros. Eso es verdad. Por eso nadie nos puede decir que vamos a ser condenados, porque por la fe hemos creído en Cristo, hemos sido declarados justos, y al ser declarados justos hay algo que es muy importante. Somos unas nuevas criaturas. Nuestra esperanza está en la obra de Dios. Y yo sé que Él es mi Padre. Yo no puedo, yo sé que si me porto mal, voy a hacer un ejemplo, me porto mal con mi esposa. El único que me puede disciplinar, corregir es Él. Si yo me porto mal con mis padres, el que me va a disciplinar es Dios. Sí, pero no siempre, a veces me disciplina la manera como disciplina el mundo. A veces la disciplina es quitarme los privilegios que yo he tenido por mucho tiempo pensando en que Dios no me disciplina. Esa es la sabiduría de Dios. Lo que sucede es que aquel que es recibido como hijo siempre está bajo la disciplina de Dios. Y tenemos una lucha permanente nosotros. Pero eso no quita de que yo no sea justo hoy, mañana, pasado, porque me ve a través de la persona de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué es la justificación? El acto de la libre gracia de Dios por el cual somos declarados justos. O sea, en el tribunal de Cristo nadie nos puede acusar de pecado. Pero una vez de Cristo, es Dios quien trata conmigo, porque Él es nuestro Padre. Él es el que nos enseña y nos da autoridad. Voy a hacer un ejemplo. Yo tengo 2 hijos biológicos, que es Nicole y Juan David. Mientras que están bajo mi potestad, yo soy el que tiene el deber de responder ante Dios y ante las autoridades por ellos. Mientras que estemos en este mundo, a quien le respondemos es a Dios Padre. Y Él es el que nos disciplina de muchas maneras. A veces la disciplina no solo ve la adversidad, a veces la disciplina es la prosperidad. Muchas veces cuando uno es próspero es cuando salen los peores pecados que hay en nuestro corazón. Nuestro amor al dinero, orgullo, prepotencia, hedonismo. Si uno, voy a hacerles un ejemplo. Yo no he visto a la primera persona que no tenga para comer que esté diciendo: ay, algún día me voy a quitar estas arrugas con el cirujano plástico. 8. ¿Quién lo piensa? El que tiene el dinero para poder hacer y no tiene otra necesidad. Pero el que tiene muchas necesidades no está pensando en esas cosas vanas de la vida. Porque al final usted se arregla en el cirujano por 5 o 10 años y otra vez decae la salud y uno dice: y los 5 y los 10 años pasaron así, volando. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros tenemos que considerar eso. O sea, el ser justificado y declarado justo no es una carta blanca para pecar. Es una condición que el Señor nos permite entender para estar agradecidos, para estar dependientes, para luchar contra el pecado, para saber y conocer más a Dios. Que si, voy a hacer un ejemplo. Mencióname un pecado, David, cualquiera.
hurto. Listo, yo estoy acostumbrado a robar. Hay personas que, miren, en el colegio había muchachitos que les gustaba quedarse con los colores, el lapicero de uno, el borrador de uno, eso es robar. Y el ladrón no es porque tenga necesidad, a veces es el placer de simplemente ver a la otra persona buscando y se lo robó, es maldad. Pero si usted es un hijo de Dios y está en ese pecado, Dios lo va a tratar, lo va a echar al agua, lo van a descubrir, va a tratar con él, lo va a hacer avergonzado, no va a perder su salvación, no está acusado, pero usted tiene que crecer en la fe, hasta entender un día y decir, soy un ladrón compulsivo, tengo que dejar de robar. Tengo que ser corregido. Exacto, y eso es lo que pasa. Es Dios quien trata, por eso nosotros, ¿qué hacemos con nuestros hijos o con nuestro cónyuge o pariente que está pecando? Orar al Señor que lo trate. Ese es nuestro ánimo, porque la persona que está en el pecado está tan inmersa en ese pecado que se justifica delante de Dios. Pero aquel que está lleno de Dios pasa algo totalmente diferente. Se alegra en Dios. Y su esperanza es que él fue justificado. No, Satanás no me va a condenar. Mis hermanos no me van a condenar. Pero yo tengo que crecer en fe y abandonar ese pecado. ¿Sí es más claro así? Entonces, por eso la justificación que me recuerda, que yo no me la gané, que yo soy un miserable pecador, pero que Dios lo hizo posible porque Él asumió el perdón. ¿En quién? En la persona, en la obra de Cristo. ¿Sí es más claro ahí? Bien. Porque Dios es soberano. Soberano, pues, Es providente y nosotros vemos en su justicia que Él pagó por nosotros. ¿Para qué? Para nosotros tener paz. Por eso el cristiano realmente tiene verdadero gozo, verdadero amor y verdadera paz. El inconverso no, el inconverso sufre, porque ve injusticia en su vida, eso lo desespera, eso lo maltrata emocionalmente, porque él no sabe cómo salir de eso. Pero cuando nosotros sabemos que Dios nos perdonó, pues eso es un aliciente extraordinario, porque yo sé que no puedo cambiar, el que me cambia es Dios. Yo sé que el que me esfuerza es Dios, a través de su amor, de su gozo, de su paz, que el mismo Espíritu Santo pone en nosotros. bien, mis amados hermanos, entonces, en este orden de ideas, teniendo ya en cuenta que el acto de Dios, que es antes, o sea, el acto de Dios no es, sino que Él es justo de antes, desde la eternidad. Eso es algo muy importante, estos aspectos, porque Dios es juez, porque Dios es justo, y porque Dios es santo. Y esto a nosotros nos ha de llevar a que, primero que todo, si ya nosotros entendemos lo que es la justificación de Dios, que es el acto soberano de Dios libre de declararnos justos, pues entendemos que esto ya es un plan desde la eternidad. Muy importante, es el plan de Dios antes de todas las cosas, justificar a quienes, a todos o a algunos. A todos o algunos. Algunos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no a todos? ¿Por qué no a todos? Porque no todos creen. ¿Por qué no todos creen? ¿Por qué no a todos? Por los elegidos. Porque no todos son elegidos. Entonces tiene que ver es con la elección también de Dios que ya tiene antes de la fundación del mundo. Eso es muy importante, mis amados hermanos. Aquí nadie va a ser justificado porque sí, sino es que ya es un plan de Dios eternamente justificar a los que ya Él eligió desde la eternidad. ¿Claro hasta acá este momento, mis amados hermanos? Muy bien, entonces siguiendo las diapositivas, ya se quedan en la primera. Siguiendo todas estas, de que nosotros, ya pasamos a la siguiente. La justificación de Dios, ya lo estamos mirando y estamos aprendiendo de que es gratuita. ¿Por qué? Porque los que estamos aquí, ¿qué tuvieron que hacer para ser justificados? Nada, absolutamente nada. Muy bien, entonces, eso lo vamos a ver, y si un hermano puede ir a las escrituras para que podamos
corroborar esto tan importante, porque es gratuita. Romanos, un hermano que por favor busque Romanos capítulo 3, 24. Otro hermano que por favor busque en el libro de Romanos también, capítulo 5, versículo 1. Otro hermano por favor que busque Romanos capítulo 5, versículo 10 al 11. Entonces el hermano que haya encontrado Romanos 3, 24 lo pueda leer fuertemente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces lo que nosotros aquí tenemos muy claro es que absolutamente nada tuvimos que hacer o dar para ser justificados. Pues es gratuitamente de Dios, en el sentido de que nosotros no podemos hacer nada para traer esa justificación. No es que haya sido la transgresión de nuestra impunidad, ¿sí? Eso tiene que ser muy claro, porque sí hay alguien que tuvo haber pagado para poder nosotros ser justificados. ¿Bien? Pero como en el sentido de que nosotros, ¿por qué tenemos ese beneficio de ser la justificación? ¿Cómo la adquirimos nosotros? Gratuitamente. Siguiente versículo de Romanos. Justo pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, ¿cierto? Sí, Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Por medio. de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces tengan en cuenta algo muy importante. Hemos aprendido cuál es el orden de salvación. Alguien que me recuerde. ¿Qué es lo primero? Justificados. No. La elección. La elección. ¿No? Ya lo vimos en la clase pasada. ¿Primero qué es? El orden de salvación. El llamado. ¿No? La elección. Elegidos. Elegidos. La elección. ¿Después qué sigue? Santificación. ¿No? Llama. Llamamiento. Llamamiento eficaz. Llamado eficaz. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, mis amados hermanos? Justificación por la fe solamente. ¿No? Hay uno más antes. La redención. ¿La qué? No, ¿sabes cuál? La incapacidad. ¿No? No. Elegidos. Llamado eficaz. Sacrificio eficaz. No. Yo la sé. En el domingo anterior lo vimos. Elección, llamamiento eficaz, regeneración. Acabamos de nosotros estar ahorita viendo que la única manera en la cual nosotros podemos estar disfrutando de la justificación de Dios es que tenemos que ser regenerados. Por eso no hay licencia para pecar, porque ya es una vida nueva del creyente a causa de la regeneración. Sí, tienes razón acá. Después de la regeneración, ¿qué sigue? La fe. La fe. Muy importante esto porque es un don de Dios, que Dios nos da la capacidad de poder no solamente aceptar o creerlo, sino también conocerlo, interiorizarlo en nuestra vida y confiar. Eso son aspectos de la fe. ¿Cuáles son? Recordemos que eso ya lo hemos visto. Conocer y confiar. ¿Primero qué es? Elección. No, del aspecto de la fe. Ah, y de la fe. Creer, Conocer y confiar. conocer y confiar. Muy bien, esos son los aspectos de la fe. Y de esta manera, así mis amados hermanos, cuando nosotros tenemos esto ya en nuestra vida, que eso todo viene de Dios. Es por esa razón, en la siguiente diapositiva vamos a estar viendo, entonces, importante esto, mis amados hermanos, el don de la fe, Dios la ha dado a todos y es la misma fe que tuvo Adán, es la misma que tiene tú, mi diácono Mario. La misma fe que tuvo Abraham es la misma que tiene hoy mi hermana aquí. No es diferente, porque por ella fueron justificados ¿quiénes? Nuestros antepasados, ¿cierto? Abraham fue justificado
Por la fe, no porque la fe en sí ella lo justifique al hombre, sino es que la fe nos ayuda a tener la capacidad de poder decir, Señor, tú me has declarado ¿qué? Justo. Sin eso nosotros no podemos. Los que están afuera, ese es el problema que tienen, mis amados hermanos. ¿El problema cuál será? Que pueden ser que no son elegidos, mucho menos van a ser llamados, mucho menos van a ser regenerados, menos van a tener el don de la fe para poder creer que Dios los ha declarado justos. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, terminando ya esta diapositiva, esta es una gráfica muy importante. Entonces, teniendo en cuenta de que Dios ha justificado al hombre y justificará a todos los elegidos, desde Adán hasta el último que va a ser salvo. Y es la misma fe. La fe, ahí hay dos términos distintos. ¿Qué significa para recordar? Ya lo hemos visto. ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa Mesías? ¿Por qué la diferencia? Bueno, el idioma. ¿Pero qué significan los dos? Los dos términos, los dos nombres. Mesías o Cristo. ¿Qué significan? Escogido, elegido, ungido. El ungido. Entonces, todos nosotros, tanto los de antes de Cristo, la misma fe. Los después de Cristo, la misma fe. Para creer que nosotros somos justificados. Ahora, ¿cómo nos ve Dios justos? ¿Cómo hace? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo Dios nos ve? O sea, ¿cómo nosotros podemos ser justos ante Dios? Por la fe. Exactamente, porque en medio de esto está ¿quién? El Señor Jesucristo. Es la única manera en la cual nosotros podemos ser justificados, es a través de nuestro Señor Jesucristo, o sea que Dios nos pueda ver justos. Si estamos fuera de Cristo, ¿Dios ve justo a alguien? Es mi pregunta. Fuera de Cristo, ¿Dios ve a alguien fuera de Cristo justo? ¿Seguro? ¿Están convencidos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados hermanos, para que podamos ser vistos ante Dios justos? Estar en Cristo. Muy importante eso, mis amados hermanos. Estar en Cristo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aporte? ¿Dudas? ¿Quedó claro el tema de la justificación como acto legal y soberano de Dios? Que nos va a dejar sin tinto. ¿Ya? ¿Bien? ¿Quedó claro, mis amados hermanos? Oremos. Mi buen Dios y Padre Santo, gracias porque en este día de hoy, Señor, a través de las Escrituras podemos entender este acto maravilloso. El poder, amado Dios, de conocer de que tú, Señor, a mí como a mis hermanos en este momento, somos justos porque ya tú nos declaraste justos. ¿Y quién, Señor? ¿Quién, como tu palabra lo dice, como pregunta, quién acusará a tus elegidos? Si tú eres el que ya nos justificó. Amado Señor, ayúdanos a tener esa confianza, descansar, amado Dios, en esta verdad, de poder estar aquí, mis amados, amado Dios, con mis hermanos, gozándonos de saber que somos justificados y que tú nos diste el don de la fe para poder no solamente creerlo, sino conocerlo y confiar en lo que tú, Señor, haces. Amado Señor y Dios, que mis hermanos anhelen y deseen con tanto fervor escudriñar las Escrituras. ¿Sabe, amado Señor? Porque a través de los medios de gracia nos va llevando cada vez más a disfrutar de la justificación que tú nos has otorgado en Jesucristo. Mi buen Dios, y te pedimos que tenga misericordia y te pedimos, Señor, que tengas piedad de nosotros cuando descuidamos nuestros compromisos ya siendo justificados. Porque nos comprometemos, amado Dios, voluntariamente a obedecerte, pero muchas veces, amado Dios, no lo hacemos. Por lo tanto, nuestra confianza y nuestra descanso en esta promesa, Señor, es de que ¿quién nos va a condenar?
¿quién nos va a juzgar? Pues nadie, Señor, amado Dios, porque ya tú, Señor, nos has declarado justos en Cristo. Por ese amor tan grande e inmerecido, amado Dios, que hoy gozamos junto con mis hermanos. Y te damos muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.